Bueno, bien, en este video vamos a ver representación de puntos en el plano y funciones. Entonces, para empezar, vamos a comenzar representando los siguientes puntos, los siguientes 5 puntos. El punto 1, 2, el punto 2, 1, el 0, 0, el menos 2, 3 y el 3, menos 1. ¿Sí? Tengan en cuenta que para representar los puntos en el plano, lo que uno tiene que hacer es, por ejemplo, si agarro el punto 1, 2, la primera coordenada siempre está referida al eje X, digamos, al eje de las X. Y la segunda está referida a la coordenada Y. ¿Sí? Entonces, si yo quiero representar el punto 1, 2, lo que debo hacer es correrme una unidad en el eje de las X y subir 2 unidades en el eje de las Y. En la dirección de las Y, digamos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero representar el punto 1, 2, lo que debo hacer, espero que se esté viendo bien el cursor, es correrme una unidad hacia la derecha, porque estoy yendo en la dirección positiva de las X, digamos, y luego subiendo 2 unidades. ¿Está bien? Creo que ahí no se ve el mouse, pero bueno. Y llevo al punto A. El punto B, que es el 2, 1, lo que debo hacer es correrme 2 unidades en la dirección de la X y subir una. ¿Sí? Fíjense que importa el orden, ¿no? El punto 1, 2 no es el mismo que el 2, 1. El punto 1, 2 es el punto que se ve como A y el punto 2, 1 es el B. El 0, 0, por supuesto, es el punto C, que es este punto que está acá, no me muevo de ningún lado. El punto menos 2, 3, para poder graficarlo me tengo que correr 2 unidades hacia la izquierda de las X y subir 3 unidades, porque en realidad la Y sigue siendo positiva. Perdón. Y el punto 3 menos 1, debo correrme 3 unidades en las X y bajar una unidad. ¿Sí? Y ahí obtengo el punto E, digamos. Así que es muy fácil representar puntos en el plano. Tengo que tener en cuenta el orden. La primera coordenada me dice cuánto me corro en la X. Si es positiva, iré hacia la derecha, y si es negativa, iré hacia la izquierda. Y la segunda coordenada, la segunda parte del punto, digamos, lo que sería esta parte, si quieren, me dice cuánto subo o cuánto bajo en la Y, dependiendo si el número es positivo o negativo. Eso en cuanto a representar puntos en el plano. Funciones. Esta definición la tienen, pero bueno, las funciones son relaciones que asignan elementos de un cierto conjunto de salida que se llama dominio a elementos de un cierto conjunto de llamada que se llama codominio. ¿Sí? Pero lo importante de todo esto es que cada elemento del dominio sea asignado a un único elemento del codominio. O sea, para todos los elementos que tengo en el dominio, le tiene que corresponder uno solo y uno solo en el codominio. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar en toda la materia con funciones que salen de los reales y llegan a los reales. O sea, que el dominio van a ser cualquier número posible, 1, 2, menos 1, 1,5, raíz de 2, cualquier número real, y va a llegar a cualquier número real. ¿Sí? Así que bueno, para empezar a entender un poquito esto, vamos a determinar cuáles de las siguientes figuras que iré mostrando son realmente funciones. ¿Está bien? Entonces, uno puede ver que la figura de la izquierda es una función. ¿Por qué esta figura de la izquierda es una función? Porque a cada elemento del dominio, o sea, a cada elemento de las X sería, le corresponde uno solo del dominio. Por ejemplo, si yo me paro en el 3 y miro dónde tengo gráfico, tengo en un solo lado gráfico, tengo acá gráfico. ¿Sí? Si me paro en otro punto, en el, no sé, menos 2, hay un único lugar en el cual tengo gráfico, que es acá, arriba. Hay un único lugar, ¿sí? Si yo me paro en un punto de X y miro para arriba o para abajo, tengo un único lugar. Eso significa que a cada X del dominio le está correspondiendo un único Y en el codominio. En cambio, en el gráfico de la derecha, que es una circunferencia, no es función esto. ¿Por qué no es función? Porque, por ejemplo, si yo me paro en el 1, hay dos lugares en donde si yo voy para arriba o para abajo tendría función, digamos, entre comillas, porque no es una función, ¿no? Pero si yo me paro en el 1, acá tengo gráfico, acá arriba, ¿sí? Y si voy para abajo, tengo acá. Entonces, si yo a X le quiero, si yo a esta supuesta función le asignara el 1, no sé cuál sería el valor de Y. No sé si sería el de arriba o el de abajo. Y lo mismo pasa con cualquiera de todos los puntos que yo agarre por acá. Si yo agarro, no sé, el 1,5, me paro acá. Bueno, tengo función acá arriba y acá abajo. Entonces, esto no es una función.
¿sí? Siempre que yo me pare en algún punto de las x's, tengo que tener función en un solo lado. Esa es la condición para que sea función. Así que la de la izquierda es función, pero la de la derecha no. Vamos con esto. ¿Cuál será función y cuál no? Hay una que funciona y una que no. Bueno, ya les anticipo que la de la derecha, por ejemplo, no es función. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si me paro en el 2 y miro el gráfico, tengo dos lugares al que puedo ir. Puedo ir acá arriba, donde se ve, no sé si se ve el mouse, eh, pero arriba se ve que hay función y abajo también. Hay dos lugares, no hay uno solo. En cambio, en el gráfico de la izquierda, en cada punto que yo me paro, en cualquier punto de las X que yo me paro, tengo un único lugar para ir. Para arriba, en este caso. ¿Está bien? No es que tengo, así como el gráfico a la derecha, que me pare donde me pare, tengo dos lugares en los cuales la X puede ir, digamos. ¿Sí? Es como que para determinar si algo funciona o no, si yo me pare en el X, en el X que me paro, si yo trazara como una recta vertical, digamos, tiene que cortar la gráfica una sola vez. Eso es que sea función. En cambio, en la derecha yo me paro, no sé, acá, si trazo una recta vertical, la corta dos veces a la gráfica. ¿Sí? Así que no es función. Bueno, ¿cuál de estas será funciones? ¿Cuál de estas tres? ¿Y cuál no? Bueno, fíjense que el gráfico que está a la izquierda y arriba es una recta. Esto sí es una función, porque me pare donde me pare, en el X que me pare, tengo un único lugar al que puedo ir. ¿Sí? Acá, por ejemplo. Lo mismo sucede en esta recta horizontal de acá. Si yo me paro en cualquier X, en el 1, por ejemplo, tengo un valor asignado en igual 2. Si me paro en el 2, tengo y asignado en 2. Si me paro en el 3, tengo asignado y en 2. O sea, para cada X, tengo un único valor que le corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, para la izquierda de arriba, para esta recta, si yo me paro en X igual 1, la Y vale 2. Si yo me paro en X igual 2, la Y vale 3. ¿Está bien? Así que las rectas son funciones, las rectas así inclinadas, digamos, y las rectas horizontales también. Pero las rectas verticales no son funciones. ¿Sí? ¿Por qué no es función? Porque, por ejemplo, si yo me paro en X igual 2, tengo función en el 1. Tengo función, perdón. Le correspondería igual 1. Le correspondería igual 2. Le correspondería igual 1,1, 1,2. Igual 2,001. Fíjense que les corresponderían un montón de valores de ahí. Y eso no es una función. Una función, a cada valor de X le tiene que corresponder un único valor de Y. Y acá hay, no solamente que no hay uno, sino que hay infinitos, de hecho. ¿Está bien? Así que bueno. Por último, veamos este ejemplo, en el cual es un ejemplo muy importante porque lo van a trabajar en los próximos videos seguramente, que es un tipo de función que se llama escalonada, digamos. El gráfico de arriba es una función, el de abajo no. ¿Por qué el de arriba es una función? Porque si yo me paro en cualquier valor de X que me pare, tengo un único lugar en donde hay función, que es acá. En los únicos puntos donde uno puede dudar, por ejemplo, es en X igual 1, que uno puede ver algo acá y algo acá. ¿Sí? Pero fíjense una cosa, en igual 1 tengo un agujerito. ¿Qué significa eso? Que ahí no hay función, que la recta o la línea, digamos, llega hasta un cachito antes que el 1, no llega al 1 justo. Entonces, para x igual 1, el valor que le corresponde es el de igual 2. ¿Sí? Porque fíjense que está el puntito relleno acá. Para x igual 2 no hay duda, le corresponde igual 2. Para x igual 2,5 no hay dudas, le corresponde igual 2. Para x igual 3, ¿quién le corresponde? Bueno, le corresponde igual 3, porque acá está rellenito y acá está vacío. ¿Sí? Es muy importante esto, lo que voy a decir. Si acá estuviera relleno, y acá también, o sea, en igual 2 estuviera relleno y en igual 3 estuviera relleno, no sería función. Porque para x igual 3 le corresponderían estos dos valores. Y eso no es posible, digamos. Lo mismo sucede con los valores de x, por ejemplo, 4, 4,5, 4,6, le corresponde igual 3, le corresponde un único valor. Así que el gráfico de acá de arriba es una función. Sin embargo, el gráfico de abajo no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque, por ejemplo, si yo me paro acá, en el menos 1, hay un único valor que le corresponde a x igual menos 1, que es igual 1. Para x igual 0, hay un único valor que le corresponde,
que es igual, igual 1. Pero sin embargo, por ejemplo, para x igual 1, le corresponden dos valores, igual 1 e igual 2, porque está acá relleno. Lo mismo sucede para el 1,5, por ejemplo, le corresponde el 1 y el 2. Así que ya encontré un valor de x que le corresponden dos valores diferentes de y, así que el gráfico de abajo no es una función. Algo muy importante es que lo van a ver seguramente en las próximas clases, pero en las funciones escalonadas es importantísimo esto, que las líneas horizontales no se solapen, ves que están como solapadas, digamos. En cambio, en este gráfico acá no. ¿Está bien? Eso es lo que tiene que suceder para que sea función, que no estén solapadas. Si uno las ve solapadas, ya deja de ser función. Bien, entonces veamos intersecciones con los ejes. ¿Sí? Intuitivamente, si uno mira el gráfico de la izquierda, ¿no? ¿Dónde se corta con el eje X? Bueno, uno ve que se corta en X igual menos 2, en X igual 1 y en X igual 3. ¿Está bien? Entonces, si uno quiere decir eso, que la X se corta en el menos 2, en el 1 y en el 3, lo escribe de esta manera. Intersección con el eje X es en el menos 2, en 1 y en 3, y entre llaves, porque estamos enlistando estos elementos. La intersección con el eje Y no queda del todo claro, se sabe que es un número entre 1 y 2, podría llegar a ser 1,5, el 1,6, el 1,3, no queda del todo claro quizás en este gráfico, pero efectivamente es el 1,5. ¿Sí? Así que uno lo puede poner entre llaves, el 1,5. ¿Sí? En el gráfico de la derecha, que es una recta, una función lineal, que vamos a trabajar con ella en los próximos videos, se ve que se corta con el eje X en el 1, entonces entre llaves enlistamos el 1, y vemos que se corta con el eje Y en el menos 3, entonces ponemos al menos 3 entre llaves. Es importante ponerlos entre llaves, porque estamos enumerando elementos. ¿Sí? Otra función con la que van a trabajar es con las parábolas. Entonces, en esta función se ve que la intersección con el eje X es en el menos 1, porque lo corta acá, ¿no? Y en el 3. Y la intersección con el eje Y es en el menos 1, porque lo corta en este punto de acá. ¿Sí? Eso se ve gráficamente. Bien, vamos a pasar a otro tema, en el cual volveremos en breve, que es evaluación de funciones en puntos. Entonces, supónganse que yo tengo esta función. La función f de x igual 2x menos 4. Y la quiero evaluar en los puntos x igual 0, x igual 1, x igual 2 y en x igual 3. Entonces, para eso, lo que uno tiene que hacer es reemplazar los números que uno quiere reemplazar en la x. Por ejemplo, si yo quiero evaluarla en x igual 0, en vez de poner x, acá pongo un 0. Entonces, la cuenta que tengo que hacer es 2 por 0 y restarle 4. Cuando hago 2 por 0, obviamente me da 0, y le resto 4, me queda menos 4. Si lo quiero hacer en x igual 1, en vez de poner x, pongo un 1. Entonces hago 2 por 1, me da 2, menos 4, 2 menos 4, menos 2. Con el 2 me queda 2 por 2, 4, menos 4, 0. Y con el 3 por último hago 2 por 3, me da 6, menos 4, me da 2. ¿Está bien? Entonces, eso significa que, ¿qué significará gráficamente, digamos? Significa que cuando x vale 0, la y vale menos 4. Cuando x vale 1, la y vale menos 2. Cuando x vale 2, la y vale 0. Cuando x vale 3, la y vale 2. O sea, estos puntos. Cuando x vale 0, la y vale menos 4. Cuando x vale 1, la y vale menos 2. Y así. ¿Qué significa realmente esto? Que la función esta pasa por estos puntos. ¿Sí? O sea, si uno hiciera el grafiquito de una función, seguramente va a pasar por estos puntos. Entonces, ahí se los ubico, los puntos. Fíjense, ubico el 0 menos 4, el 1 menos 2, el 2 0 y el 3 2, los ubico en este gráfico. Si es necesario, pausen el video y corrobórenlo, pero son esos puntos. Y fíjense que se forma una recta, entonces si uno los uniera a esos puntos, me forma la recta de la derecha. ¿Sí? Y una vez que uno ve la recta de la derecha, uno puede ahora preguntarse, ¿dónde se corta con el eje X? Y bueno, uno tendría que poner en X igual 2. ¿Dónde se corta con el eje Y? Bueno, en igual menos 4. Que acá lo tienen, ¿no? Intersección con el eje X es en el 2, intersección con el eje Y es en el menos 4. ¿Sí? Pero bueno, lo que quiero que empecemos a pensar un poquito es cómo lo podemos hacer sin graficar. O sea,
A nosotros nos dan esta función, nos dan 2x menos 4 y tenemos que saber cómo hacerlo sin graficar. O sea, queremos encontrar estos valores, pero sin hacer gráfico, solamente con alguna cuentita. Bueno, ahora les voy a dar la respuesta, pero quiero que lo pensemos un poquito. Uno dice que la intersección con el eje X, por ejemplo, es el 2. Pero en realidad es el punto, ¿qué punto es este realmente? Es el punto 2,0. O sea, tiene coordenada y igual 0. ¿Sí? Si la recta, en vez de pasar por el 2, pasara por x igual 3, pasaría por el punto 3,0. O sea, el i valdría 0. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacemos. Si uno quiere encontrar la intersección con el eje x, lo que necesita es que la i valga 0. Si esto lo entienden, genial, y si no, se lo pueden aprender, digamos. O sea, cada vez que uno quiera, en la fórmula esta, encontrar la intersección con el eje x, tiene que igualar todo esto a 0. O sea, dice 2x menos 4 lo igualo a 0. Y de acá despejo la ecuación, ¿sí? ¿Cómo hago? Yo acá me salté algunos pasos, pero paso el 4 que está restando, lo paso sumando, y me quedaría 2x igual 4, y el 2 que está multiplicando la x lo paso dividiendo. Entonces me queda 4 dividido 2, da 2. O sea, en x igual 2. De igual modo, uno puede hacer el mismo análisis y darse cuenta que la intersección con el eje Y, para calcularla, necesitamos pedir que la x valga 0. ¿Sí? En el gráfico se ve porque, por ejemplo, este punto, el A, que está en el menos 4 de Y, en realidad no es menos 4. Si uno lo quisiera pensar como punto, es el punto 0 menos 4. O sea, tiene coordenada x0. Si eso lo entienden, genial. Y si no, lo que tienen que hacer para encontrar la intersección con el eje Y es donde dice x poner un 0. O sea, hacer la evaluación, que es lo que vimos recién, de x en el 0. O sea, hacer 2 por 0 menos 4, ¿sí? Según esta función, que da menos 4. Fíjense que obtuvimos el 2 y el menos 4, que es lo que habíamos visto previamente en el gráfico. Así que hay que tener ambas visiones de esto, digamos. Y ahí les pongo el gráfico para que vean justamente todo lo que hicimos. Así que bueno, eso es todo en el video. Espero que más o menos haya entendido. Y que traten de asociar siempre la parte gráfica con la parte de analítica, digamos, con esta parte de cuentas. Que vean que uno puede encontrar la intersección con los ejes mirando el dibujo, mirando la gráfica, pero también lo puede hacer sin mirar la gráfica y haciendo alguna cuentita. Bueno, eso es todo, digamos.